espacio. Bueno, ya la primera semana hicimos, digamos, como un recorderi. La primera semana de este tercer periodo hicimos un recorderi de todo lo que hayamos trabajado en el primer y segundo periodo de manera rápida. La semana pasada empezamos con todo el asunto de la introducción. Estamos trabajando sobre qué, sobre el Imperio Romano. Hicimos una introducción la semana pasada, pero el Imperio Romano desde el punto de vista de los aspectos físicos, o vamos, desde el punto de vista de la ubicación, lugar y dónde estaba referenciado dentro del mapa el mundo, digamos, el Imperio Romano y su importancia histórica para el mundo occidental y para la historia que nosotros hacemos parte de esa historia. Lo que ustedes ven aquí es algo que más adelante les voy explicando, que es el asunto más que todo de Roma, desde el punto de vista cronológico, el punto de vista histórico, cuando se funda Roma en el 753 a.C. y se da la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Y se van dando varias situaciones en ese acontecimiento histórico, hasta cuando aparece el siglo I o el año 1, cuando se da ya la era cristiana, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Creo que hoy vamos a mencionar un poco sobre eso, cuando empieza la era cristiana. Pero que sí les quede claro de este momento que el mundo romano, así como nosotros trabajamos sobre Grecia, cuando trabajamos sobre el mundo griego, y nos dábamos cuenta que el mundo griego también se dividía en varias fases. Igualmente también pasó con el mundo, con el Imperio Romano. El Imperio Romano pues se fue dividiendo en varias fases. Una primera fase que fue la monarquía, una segunda fase que fue una república, hasta la conformación del gran imperio. Y ese gran imperio tiene dos momentos, pero vamos paso a paso. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la fundación. Vamos a hablar de la fundación de Roma. Y vamos a empezar con la guía que les voy a entregar esta semana. Bueno, voy a hacer un par aquí para explicarles rápidamente a algunas personas que me hicieron una pregunta, que fue, profe, lo de la actividad de la primera semana. Chicos, la actividad de la primera semana son tres evidencias, tres actividades. Hay en la actividad que yo le envié, hay un punto el punto 1, que es van a dibujar un mapa, y en ese mapa van a ubicar unos puntos geográficos que yo les mencioné dentro de esa guía, donde está la isla de Creta, donde está Asia Menor, donde está la península de los Balcanes, donde está Atenas, ahí aparece. Ustedes primero van a dibujar un mapa donde van a ubicar esos puntos. Y esa es una valoración, o sea, una nota. La segunda es una historieta. Yo les explico una historieta, ustedes van a coger los tres filósofos que mencionan ahí, Sócrates, Platón y Aristóteles, y usted lo va a dibujar, y en una nubecita, así una especie de una nubecita, usted coloca como una frase o un concepto histórico de cada uno de esos filósofos. Usted va a dibujar cada uno de los filósofos y va a decir como una frase en una nubecita así, estilo así cómic, de cada uno de esos filósofos. Y después hay un siguiente punto que es de constitución política, donde ustedes les manden una tabla, donde ustedes van a hacer una conceptualización o una descripción de cada uno, que es democracia, donde se brindó la democracia, que aparece ahí en la tabla al final. La guía está esa actividad la envié al grupo de WhatsApp. Se las explico así rápido porque pues estamos en una nueva clase. Cualquier pregunta, cualquier interrogante me lo hace en el chat, y en el transcurso de la jornada de hoy les voy respondiendo las preguntas para los que tengan nuevamente otra pregunta respecto a lo de la actividad que dejamos la semana pasada. Y recuerden que la fecha de entrega es hoy, a más tardar hoy a las 11:59 de la noche. Profe, yo puedo seguir entregándole mañana, pasado mañana. Si usted puede entregarme a mí. Si usted no entrega hoy, usted puede entregarme en el transcurso de toda esta semana, de la próxima semana, de la siguiente semana. Usted me la puede a mí entregar. Lo que sucede es que lo más posible es que usted no vaya a sacar una nota por encima de 4. Por eso les di 15 días para que hicieran esa actividad. ¿Oyeron? Pero ustedes pueden entregarme la actividad y yo les colocaré la valoración. Bueno, vamos a entrar otra vez de lleno.
Bueno, usted esta semana, todo esto, miren, desde todas estas fechas les voy a entregar guías, les voy a entregar guías. Siempre les voy a entregar guías, son guías cortas. La invitación que siempre les hago es que no imprimir la guía. ¿Por qué les estoy entregando muchas guías ahora otra vez? Porque este tema, el tema sobre el Imperio Romano es un tema que hay de mucha, hay que leer, pero más que leer, yo les mando las guías porque ustedes de manera autónoma lean, pero a mí les estoy colocando cosas visuales. Nuevamente les voy a poner unas cosas visuales para que ustedes sepan cómo cómo se fundó Roma, la leyenda de cómo se fundó Roma. Bueno, vamos a mirar la guía. Como siempre, los saberes previos. La ciudad de Roma hoy en día es la capital del país europeo, Italia, en la región. Bueno, aquí ustedes leen, de una descripción rápida de Roma. Y lo que les decía ahorita, lo que vamos a trabajar en esta semana, el origen de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo, la loba que, bueno, esa leyenda que ustedes a veces han escuchado, el origen de Roma. Vamos a ver un video rápidamente de eso, cómo fue la leyenda de la fundación de Roma y Rómulo y Remo, los tres periodos históricos que les mencioné ahorita, de la monarquía, la república y el imperio. Vamos a ver también un video sobre eso. ¿Cuáles fueron los principales monarcas o reyes más importantes del mundo romano? El periodo histórico de Roma. Aquí están los tiempos de monárquico, los tiempos republicanos y los tiempos o sea, todavía seguimos en una parte introductoria. Todavía no hemos entrado al grueso del tema de Roma. ¿Qué es la monarquía? Aquí les explica qué es la monarquía, cómo era la organización social de la monarquía, que estaban los patricios, los plebeyos y los esclavos. Ahora en unos videos vamos a observar eso y visualmente ustedes lo van a ver y les va a quedar mucho más detallado. Y esta guía solamente tiene 2 páginas, ¿oyeron? Es una guía corta. Esta es la guía que van a recibir ustedes esta semana. La guía sigue siendo de lectura. Lo más posible es que la próxima semana les vuelva a colocar otra actividad y les doy otra vez 15 días otra vez para que ustedes hagan entrega de esa actividad. Pero la próxima semana, ¿oyeron? Es para que los que no han entregado la actividad la primera actividad que hemos dejado, ustedes la puedan entregar en el transcurso de la semana. Bueno, vamos a pasar a observar miren que todavía no he hecho todavía una explicación de nada, no me he puesto a hablar sobre Roma. Les estoy mostrando a ustedes insumos para que ustedes mismos. Por eso les pido que pongan atención en el siguiente video que ustedes van a ver, que es el primer momento de cómo se dio la fundación de Roma a partir de la leyenda de Rómulo y Remo. ¿A partir de qué? A partir de la loba. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino.
Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Bueno, si se dan cuenta, va mostrando algunas particularidades, algunas cosas muy importantes del mundo romano. Lo que ustedes acaban de ver fue que acaban de observar más bien, es un video resumido, explicado de manera creativa, la leyenda de Rómulo, y Remo. Vamos a pasar, y ya se dieron cuenta que cómo empezó la parte de la monarquía, o sea, los reyes. ¿Cuál fue el primer rey de la monarquía del Imperio Romano? Vamos a observar otro video que vamos adelantando un poco sobre respecto a esto del Imperio Romano. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder. Eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media.
Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Listo, en este video les mostró otros elementos más. Ya les mencionó que lo de Rómulo y Remo solamente es una leyenda. Y fue ya ustedes algo que no se les puede olvidar, son esos tres momentos de lo que tiene que ver con monarquía, república, hasta la consolidación de un gran imperio. Cuando se consolida como un gran imperio, cuando ya digamos que tiene apoderado mucho de los territorios, de lo que tiene lo que era antiguamente, lo que se tenía apoderado los otros grandes imperios. Bueno, vamos a observar un siguiente video y con esto finalizamos la jornada, ya porque este video es un poco más condensado y tiene mucho mayor información. En el primer video observamos lo que fue la leyenda de Rómulo y Remo, ¿verdad? En este segundo video nos dimos cuenta que les mencionaron que ya es una leyenda solamente lo de Rómulo y Remo. ¿Y cuál fue, entre Rómulo y Remo, cuál fue el primer rey o monarca del mundo romano? En el segundo video les mostró tres particularidades muy importantes que ustedes la vieron, está dentro de la guía. Lo que tiene que ver con la jerarquización, aparte de la jerarquización en el mundo romano, ¿verdad? Que fueron ¿quiénes? Fueron los plebeyos, y los esclavos y los patriarcas. Vamos a esperar un momentico que el video aquí está. El video está cargando. Espera un momentico que tengo aquí el internet un poco lento. Ya esperen un momentico. Listo, mientras el video acá mientras el video está cargando, vamos a observar esta parte de acá. Introducción. ¿Qué dice la introducción? Dice que Roma estaba desde su fundación gobernada por una monarquía, pero que en el siglo VI sus habitantes expulsaron a los monarcas y se constituyó una república. Recuerden que esa constitución de la república venía ya a partir de la experiencia del mundo, griego. Y a partir de esa experiencia del mundo griego, como ahí mencionaba en el primer video que ustedes observaron, que mucho de digamos, como de la herencia del mundo romano, de la monarquía romana, que fue ese primer momento, la monarquía romana fue basada más que todo ¿de qué? De una de las dos ciudades, o digamos, de las dos polis o ciudades-estados más importantes del mundo griego, que fue ¿quién? Los espartanos, o los troyas, fue más que todo, toda esa, digamos, como esa concepción de la guerra, de la fuerza, fueron lo que heredó el mundo romano. Luego, mediante numerosas guerras, Roma se adueñó de tierras que se extendían desde la península ibérica hasta el oriente, a uno y otro lado del mar Mediterráneo. Lo mismo que siempre ustedes han observado en los mapas. Todo el bordaje, todo ese bordaje ¿de qué? Todo ese bordaje del mar Mediterráneo, todo eso lo tuvieron siempre apoderando. Cada una de esas grandes civilizaciones que fueron apareciendo en la humanidad se fueron apoderando de cada uno de esos grandes territorios. Voy a leer el chat. Yo les envío la nota en grupo de WhatsApp, yo les envío la nota cuando es la reunión de padre. Igual, lo más probable es que sea el 25 de septiembre la entrega de los informes. Vamos un momentico que el video está como... Voy a abrirlo por otra.
Bueno, vamos siguiendo las diapositivas. Dice, a partir del siglo I, después de Cristo, los romanos dominaron el mundo. Ya fue cuando comienza el siglo I después de Cristo, cuando ya empieza todo el proceso ya de la monarquía, de la gran importancia histórica del mundo romano. Cuando hoy menciona, por ejemplo, los germánicos, nos menciona sobre la invasión germánica, eso es algo que ustedes van a trabajar el próximo año. El próximo año ustedes van a trabajar eso. Caída del Imperio Romano y invasión de los pueblos germánicos en los territorios que eran de Roma. Nos dice aquí también como manera de introducción, a partir del siglo III, el imperio entró en crisis y sufrió, ya un momento que está cargando el video, a partir del siglo III el imperio entró en crisis y sufrió los ataques de los pueblos bárbaros. En el 476 Roma fue conquistada y el imperio romano desapareció, que fue 476 cuando ya empieza la edad antigua, que ustedes lo van a trabajar la próxima semana. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? El día de hoy estamos aprendiendo varias cosas. Uno, la leyenda de Rómulo y Remo a partir del video. ¿Cuál es la condición jerárquica? ¿Cuál es la condición jerárquica de ese mundo romano? ¿Cuáles fueron esos tres momentos? De lo que dije anterior, ¿cuál es la condición jerárquica? Un momentico que... Ya un momentico, chicos. Listo, ahora sí. Listo, sí, vamos a observar el video que les estaba mencionando. Vamos a verlo como 5 minutos. Nos vamos a pasar después de las 9:30. Vamos a observarlo solamente hasta la mitad. Vamos a observarlo solamente hasta la mitad y listo, y lo dejamos hasta esa parte. Ya. Un motivo que tengo, el PC está lentísimo. Bueno, como les dije, vamos a observar el video, pero solamente vamos a ver 5 minutos de este video nomás, porque ya van a ser las 9:30. Vamos a tomarnos 5 minutos más de las 9:30, ¿oyeron? Y con ese hacemos cierre ya de la jornada de hoy. Disculpen todos los inconvenientes que ha pasado el día de hoy con la cuestión de mi conexión. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político.
Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa. Bueno, y con esto finalizamos la jornada del día de hoy. Por eso les pedí 5 minutos más. Yo sé que pues ahorita que finalicemos yo les envío la guía, y seguimos solamente en lectura. La guía de la semana pasada es lectura, la guía de esta semana es lectura. Y espero que tengan paciencia, porque este tema del Imperio Romano es de mucha información, para que ustedes puedan el próximo año responder a las preguntas que tengan el próximo año, porque van a continuar con este tema del Imperio Romano. Bueno, vamos a hacer